Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Noticias incorrectas acerca de Cristo. Y leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Noticias incorrectas acerca de Cristo, noticias tergiversadas, noticias acomodadas al beneficio de quien las está dando. Entrando en el contexto del endemoniado gadareno y viendo cómo de dónde venían los desastres, viendo que no venían de parte de Dios. Los hombres que cuidaban los cerdos, dice que huyeron a la ciudad y a sus alrededores y empezaron a difundir la noticia mientras corrían. Mientras ellos iban pasando, estaban contando lo que había sucedido. Pero aquí la pregunta es, ¿qué noticias estaban dando? ¿Qué estaban contando? ¿En dónde estaba su corazón? ¿En dónde estaba su fe? ¿En dónde estaba su amor? Bien, vemos que dice la palabra de Dios que donde esté nuestro mayor tesoro, allí está nuestro corazón. Y el tesoro de estos eran los cerdos. Así que a ellos lo que más les afectó fue la pérdida de los cerdos. No haber visto un endemoniado liberado por el poder de Cristo, no haber visto el poder de Dios, no haber visto que había una solución para la vida eterna, no haber visto al Hijo de Dios en persona. No, esta no fue la noticia para ellos. La noticia para ellos fue el desastre causado por alguien que se hacía llamar el Hijo de Dios. Noticias de Cristo tergiversadas. Vemos este versículo como alguien cuando es afectado por lo que hay en su corazón, por lo que más ama, por lo que más adora, tiene que decir algo según su concepto, según lo que él cree, según lo que él piensa, según lo que él siente. Y obviamente lo que había en el corazón de estas personas que cuidaban los cerdos era rabia tal vez, impotencia, era tal vez angustia, ¿qué iban a hacer ahora? Era tal vez envidia. ¿Cuántas cosas pudo haber en el corazón de ellos? Y donde estaba su tesoro, allí estaba su corazón estaba en eso. Por eso las noticias que ellos podían dar no eran las correctas de Jesús, eran las que les convenían. Y es igual lo que pasa hoy en día con este mundo y con algunos que profesan religiosidad pero no una relación con Dios. Cuentan lo que les conviene unos y otros cuentan lo que hay en su corazón. Pueden tal vez de rabia decir, y el ateísmo ha nacido así, es que yo le pedí a Dios que sanara a mi madre y como no la sanó, por eso para mí Dios no existe. Y la noticia que riegan a otros es, si Dios existiera no había maldad, si Dios existiera no había hambre, si Dios existiera no habría no sé qué. Y se empieza a regar una onda tergiversada de lo que es realmente Cristo, de su bondad, de su poder, de su gracia, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Noticias tergiversadas de Cristo, noticias que podemos escuchar de labios de otros cuando vienen y nos dicen cosas de Dios, pestes de Dios, chistes de Dios, burlas de Dios, ofensas de Dios. Y nosotros prestamos nuestro oído, como decía la palabra de Dios en el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Personas que no prestan su oído para este tipo de personas, Dios las llama bienaventurados. Pero el otro punto no es solo los que oyen a este tipo de personas, sino los que hablan. Los que son esas personas que hablan de Dios lo contrario. Lo que hablan de Dios lo que les conviene. Los que su ira
su dolor, su angustia, su tristeza, su rabia, su necesidad les hace hablar porque eso hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón, eso es lo que habla. El Señor dijo que de la pureza del corazón habla la boca. Y dijo que lo que daña no es lo que entra al corazón del hombre, sino lo que sale de él. Ahí demuestra lo que hay en el corazón de cada persona. Noticias tergiversadas, lo que les conviene. ¿Y por qué no dicen la verdad? Porque a muchos la verdad no les gusta, la verdad no les sirve, la justicia de Dios no les parece, la bondad, la misericordia, el amor no están de acuerdo con nada. Yo estoy bien así. Por eso tergiversan lo que realmente es Cristo. Pero miremos un poquito el contraste de lo que es no tergiversar las noticias de Cristo, de quién es Él, sino dar en el punto, dar una noticia, un mensaje correcto, llevar las buenas nuevas, que es lo que significa evangelio, buenas noticias, las noticias de salvación. Vemos en Mateo capítulo 16 versículo 13 cómo Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, ustedes todos? ¿Quiénes dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro. Solo uno fue capaz de responder y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira el hermoso contraste de alguien que no tergiversa quién es Cristo, sino dice lo correcto y se atrevió a decirlo de frente y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el único en el cual hay salvación, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿por qué llega a esta conclusión Pedro? Pedro pasó tiempo con Jesús. Pedro pasó tiempo conociéndole, discipulándose, viendo sus milagros, viendo todo. Jesús le conoció. Y veo que hay mucha gente que no le conocía. Unos pensaron que eran Juan, otros Elías, otros Jeremías, pero hubo otros que ni siquiera pensaron que era uno de los profetas. Cuando leemos el contexto de Mateo capítulo 16, dice del versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿A qué vinieron? ¿A qué se acercaron a Dios? Solamente a tentarle. Hay gente que va a las iglesias no a conocer a Dios, sino a tentar a Dios, a hablar mal de los siervos de Dios, a hablar mal del liderazgo, a hablar mal de las iglesias, a hablar mal de la predicación, a hablar mal de la canción, a hablar mal de todo. Tergiversar todo, atentar, dice, y le exigieron a Jesús que le mostrara señal del cielo. Oye, hay gente que se acerca a Dios no para conocerle, para pasar tiempo con Él, para hablar a otros quién es Dios realmente, sino es solo para tentarle, para exigirle, para menospreciar a Dios, para menospreciar su autoridad. Es que me tienes que mostrar, es que me tienes que dar, es que me tienes que ayudar, es que me tienes que sanar, es que me tienes que responder. Y el Señor les dice, cuando anochece dicen buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Dice, hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no, o sea, la palabra, no las saben distinguir. Este contraste para ver cómo estos que cuidaban los cerdos huyen hablando mal de Jesús, lo que no era, lo incorrecto. Y vamos a ver más adelante por qué sé que hablaron lo incorrecto. Porque le piden que Jesús se vaya de sus vidas. Entonces no llevaron el mensaje correcto.
Y hoy en día tenemos que meditar sobre cuál es el mensaje que está llegando a nuestra vida, cuál es el mensaje que está llegando a nuestro corazón. Si realmente es lo que la palabra de Dios dice, si es solamente lo que un hombre nos dice. Tal vez alguien nos puede presentar a Jesús como Juan, como Elías, como Jeremías o como otra persona, pero tal vez otros nos lo pueden presentar como alguien al que le podemos reprochar, tentar, exigir, pero no alguien que le podemos buscar, adorar, exaltar, agradecer, honrar. ¿Cómo puedo no tener una noticia tergiversada de Cristo? Y aquí la respuesta me la da Pedro. Necesitamos pasar tiempo con Él. Quien pasa tiempo con Él, con su palabra, le conoce. Quien no, no. Por eso quien no pasa tiempo con Dios, quien no tiene tiempos con Dios, no conoce a Dios. Y lo único que va a hablar de Dios es tergiversado, es lo que él cree, es lo que él piensa, es lo que a él le contaron, es lo que él escucha en internet, es lo que a él le comentan. Pero no es lo que, como le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando conocemos a Cristo a través de la Escritura, tenemos la revelación de Dios Padre a través del Espíritu Santo en nuestra vida, y allí conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Quien no tiene tiempos con la palabra de Dios, quien no tiene tiempo con Dios, no tiene revelación de Dios. No conoce quién es Dios, por eso va a dar noticias equivocadas y por eso habla lo que no sabe. Y como dice la palabra, es un ciego guiando otro ciego. Cada vez que nosotros damos una noticia debe ser la correcta. Por eso dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo va a ser? Necesitamos predicar para que oigan y al oír crean y cuando crean invoquen el nombre del Señor. Pero te quiero decir con todo mi corazón, si eres de una de las personas que realmente no conoce a Cristo, es mejor que no des noticias de Cristo porque vas a dar las que desconoces. Pero si ya sabes que es tu Señor, tu Salvador, tu Sanador, quien te dio vida eterna, quien murió por ti en la cruz del Calvario, y tienes correcta una doctrina, habla y anuncia y no tergiverses las noticias de Cristo. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana. Gracias por un día más, Señor. Y gracias porque tú dijiste que las señales de los últimos tiempos, lo primero que dijiste fue, mirad que nadie os engañe. O sea que hay mucho engañador hablando de supuestamente tu palabra. Algo que es mentira, algo que no es cierto. Hablan lo que les conviene, hablan pedazos para sacar beneficio, lucro. Porque no les gusta la verdad, la justicia no les sirve, porque tu bondad no le conviene que la gente la sepa, porque no quiere que entiendan de tu misericordia y quieren que busquen salvación a través de obras, de otras cosas, comprando cosas, haciendo cantidad de sandeces que tú no has enviado porque no han entendido tu misericordia y tu amor, Dios. Padre, ayúdanos a nunca ser como estos tipos que tenían su corazón solamente allí en lo que perdieron y no en lo que ganaron cuando tú fuiste y sanaste a ese endemoniado gadareno. Ayúdanos a predicar las buenas nuevas pero correctas y mostrar quién tú eres realmente, porque tu palabra nos muestra quién eres. Te amamos, te bendecimos, Padre, y dejamos un día más en tus manos, echando toda ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.